Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Reflexiones. Muchas personas tienen un concepto erróneo de la obediencia. Muchos piensan que la obediencia es una forma que nos hace más aceptable a Dios, sin darse cuenta que la obediencia es el resultado de haber creído en Dios. La obediencia no es una forma en la que nos ganamos algo de parte de Dios. La obediencia no nos hace más aceptable a Dios. La obediencia es el resultado de haber creído. Es el resultado de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Sin más preámbulos, te invito hoy a reflexiones. Se suele hacer mucho énfasis en las iglesias e incluso entre los hermanos a la obediencia. Claro, se entiende por obediencia que debemos ser fiel a la palabra de Dios y cumplirla exactamente como ésta se nos describe. Esto a la verdad suena hermoso, incluso piadoso. Todos queremos cumplir exactamente la palabra como se describe en ella. Pero el problema está en que somos capaces de cumplir la palabra tal como se describe en ella. ¿Hay algún hombre en esta tierra que realmente pueda vivir en plenitud la palabra de Dios? ¿Habrá un hombre o una mujer en este planeta o incluso dentro de la Biblia que se describa que éste pudo vivir la palabra en plenitud, tal como en ella se nos enseña, sin saltarse de ella ni un punto, ni una tilde, ni una coma? Claro, realmente la palabra nos describe a un hombre que pudo lograr esto, y este acontecimiento fue el que nos dio la salvación a todos. Este hombre, sobre todo nombre, es Jesús, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Muchas veces nos torturamos por esto, e incluso muchas iglesias hoy hacen el hincapié de que nosotros debemos vivir el Evangelio en plenitud. Pero realmente, ¿esto es posible? Para nosotros, ¿es posible poder cumplir la palabra de Dios en plenitud? En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el versículo 25 podemos ver que Jesús está respondiendo a alguien. Pero ¿quién es este alguien que está respondiendo a Jesús? Estos hombres son los fariseos, los religiosos de aquella época. Estos hombres que se creían intelectualmente superior, conocedores de Dios. Estos hombres eran conocidos por su piedad, por su manera de vivir para Dios. Pero esta manera era una manera de obras. Estos hombres se jactaban en las cosas que hacían para Dios, y de esta forma ellos demostraban su piedad. Por eso Jesús comienza diciendo que estas cosas estaban veladas para ellos, tal como nos enseña, y nos dice que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Los niños son estas personas que confían en su padre o en su madre, en este caso en su padre. Nosotros debemos ser como estos niños y confiar absolutamente en nuestro Padre y en esta provisión que el Padre nos dio a esta tierra, que es nuestro Señor Jesucristo, y así poner nuestra confianza absoluta en Él. Estos hombres fariseos y religiosos de aquella época ponían su confianza absolutamente en las cosas que hacían. Y este es el gran problema. Estos hombres creían más ganarse la aprobación de Dios por las cosas que ellos hacían y no por creer en quien tenían al frente, que era nuestro Señor Jesucristo. Así, creyendo ser más aptos por su obediencia que por fe en quien tenían al frente, nuestro Señor Jesucristo. Y así lo confirma nuestro propio Señor Jesucristo en el versículo 27, donde nos dice:
todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel quien el Hijo lo quiera revelar. Por eso estos hombres eran cegados por su religión de obra, cegados por su falsa piedad, cegados por intentar ganarse a Dios en base a su obediencia, pseudo obediencia, pues sabemos que esta ley que ellos intentaban llevar a cabo era imposible de llevarla, y rechazaron la única posibilidad que tenían, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por no entender lo que era la fe y lo que realmente es la obediencia que viene de Dios. Así, magistralmente, nuestro Señor Jesucristo cierra estos versículos desde el 28 al 30 con estas hermosas palabras: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto es la fe, creer que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es nuestra obra, y así poder descansar en Él. Para nosotros poder ser obedientes al Evangelio, primeramente debemos tener confianza en la obra de nuestro Señor. Si nosotros creemos que por nuestra obediencia podemos pasar por sobre la obra de Jesús, pues nos estamos volviendo unos fariseos, unos hombres que nuevamente quieren intentarse ganar la misericordia de Dios a través de nuestra obediencia. Pero nuestra obediencia para Dios es como un trapo de inmundicia, porque hasta lo más piadoso que nosotros podamos lograr está manchado de nuestro pecado. En el versículo 29 le dice a estos hombres: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una vez más podemos ver a nuestro Señor Jesucristo haciendo hincapié en esto, en que creamos en Él, en que podamos aprender y descansar sobre su obra. Si nosotros no somos capaces de confiar plenamente en la obra de Jesús y partir desde esa base de que somos salvos, pues querido hermano, querida hermana, querido amigo, es imposible para nosotros comenzar a agradar a Dios por nuestros actos, por nuestra obra, por nuestra obediencia, incluso aunque esto suene muy piadoso. Somos hombres y mujeres pecadores, manchados absolutamente del pecado. Por eso necesitamos confiar plenamente en la obra de Jesús y descansar en Él, descansar plenamente en Él y comenzar desde ese punto a ser obedientes en el Evangelio. Pues claro, nuestra obediencia nunca va a ser absoluta y por eso necesitamos llevar el yugo, esa carga de Jesús. Y tal como Él nos dice, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Claramente, la carga y el yugo de Jesús son fáciles de llevar, porque lo más difícil lo cargó Él. Ahora nosotros, en base a la fe que tenemos en su obra, nosotros podemos descansar y comenzar desde ese punto a agradar a Dios, siempre teniendo en cuenta que nos vamos a caer, pero gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo podemos levantarnos y continuar. La vida del cristiano no es una vida fácil. ¿En qué sentido no es fácil? Porque claramente debemos pelear contra nuestros deseos, contra lo que produce esta carne, hasta el día en que nuestro Señor venga o nos llame junto a Él. Romanos capítulo 3, versículos del 24 al 26, la palabra nos dice lo siguiente: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si quieres ser obediente a Dios, pues primero comienza con esto, siendo obediente a la obra de Dios, a la obra de Jesús, a la obra de su Espíritu Santo. Y comienza desde la base, desde el sacrificio de Jesús. Esa fe que Dios nos da mediante el Espíritu Santo. Esa fe que nos ilumina y nos lleva a ver y confiar plenamente en Jesús como nuestro Salvador. Yo no busco hacerte entender que tú, siendo cristiano, puedes ser una persona liberal y hacer lo que tú quieras. Claro que no. Lo que yo quiero hacerte entender es que para tú poder tener una buena comprensión del Evangelio, primero debes entender la obra de Jesús y en base a aquello comenzar a construir
en el Evangelio, en la palabra de Dios, podemos comenzar a construir en amor al prójimo, en amor a Él. Y todo lo que hacemos es el resultado del amor que tenemos por Él, porque Él nos salvó. Que el Señor te bendiga.